Ella pensó que me rompería, pero ya la había enterrado. Belle se sentó frente a mí, envuelta en cachemira color camel y desesperada. El café era demasiado prístino para la guerra entre nosotros. Mármol blanco, paredes de cristal, el leve aroma a piel de naranja y café expreso. Parecíamos cualquier pareja poderosa discutiendo una fusión, no el cadáver de un matrimonio pudriéndose entre sorbos de capuchino. Le temblaron los dedos mientras agarraba la taza. Por favor, dijo con una voz apenas más que un susurro, ¿no entiendes de lo que son capaces? Revolví mi bebida lentamente, saboreando el momento. La mujer que una vez gobernó mi mundo ahora parecía frágil, como un vidrio esperando la primera grieta. ¿Quieres decir que estás capaz de... Cometí un error? Ella siempre decía eso, cuando la mentira se volvía demasiado pesada para soportarla. Me incliné y bajé la voz para igualar la de ella. ¿Crees que vine aquí para reconciliarme? La vi parpadear, rápido, tratando de leerme como solía hacerlo, pero el libro había cambiado. Ella ya no sabía el final. Ella extendió la mano y sus dedos rozaron los míos. Esto va más allá de nosotros. Estás en peligro. Sonreí, lenta y hueca. Entonces tal vez finalmente seré lo suficientemente interesante como para matar. Retiró la mano como si la quemara. Pude ver el cambio, el miedo arrastrándose. Bien, a nuestro alrededor, el café bullía de las vidas inconscientes de extraños. La mirada de Bell se dirigió hacia la puerta. Entró un hombre con un abrigo oscuro y recorrió la habitación con los ojos. No miré. Simplemente tomé un sorbo de mi café y esperé. Porque cuando el pasado empieza a llamar a la puerta, no corres. Tú, abierto la puerta. Todo empezó con su sonrisa, el que encantaba las salas de juntas y rompía a los hombres como olas contra una roca. Belle era luminosa, letal, magnética. Para el mundo ella era una visionaria. Para mí ella lo era todo, al menos al principio. Nos conocimos en la inauguración de una galería. Su mundo dijo que le gustaba la forma en que yo veía el arte, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Debería haberlo sabido entonces. Ella ya estaba descubriendo cómo resolver a mí. El matrimonio llegó rápido, lujoso, inmaculado, cubierto de vogue y comentado en voz baja en los salones de negocios. Belle Sinclair y su marido arquitecto, el que tiene los pies en la tierra, me llamaban, pero castigarla nunca fue parte del plan. Ella quería un hombre que encajara en el marco, no uno que lo construyera. Lenta y silenciosamente me incliné. Dejé mi empresa para trabajar en sus proyectos, presté mi nombre a sus causas. Cada compromiso parecía razonable, hasta que un día me miré al espejo y no reconocí al hombre en el reflejo. Ella me vistió, habló por mí, sonrió cuando yo permanecí en silencio. Detrás de puertas cerradas, esa sonrisa podría herir. Los desacuerdos no se resolvieron, sino que se neutralizaron. Me convertí en una forma moldeada por su ambición. La traición no llegó de repente, se filtró como agua a través de una tubería rota. Un amigo insinuó que faltaban fondos, una base que habíamos lanzado agotada. Mi nombre adjunto a cuentas extraterritoriales que nunca había visto. Cuando la enfrenté, ella lloró. Dijo que lo hizo por nosotros, que todo estaría bien si solo confiable Su. Entonces me quedé, pero comencé a planificar, empecé a documentar todo. Conversaciones, relatos, llamadas nocturnas que ella creía que yo no podía oír. Mientras ella curaba su imperio, yo construía mi escape, ladrillo a ladrillo, silencioso e invisible, porque sabía que algún día Bel me quemaría para mantenerse caliente. Pero ya había iniciado el fuego, absolutamente. Aquí está el plan de salida y las secuelas, continuando el desmoronamiento calculado de su dinámica de poder tóxico. El tono se mantiene nítido, con la tensión zumbando debajo de cada palabra. El poder no cambia en las explosiones, se desliza silenciosamente. Mientras Bell perseguía portadas de revistas y se relacionaba con ministros, yo construí algo real. Tarde en la noche en WeWork, en el centro, solo yo, código y cafeína. Yo era el fantasma de mi propio matrimonio, y eso me hacía peligrosa.
Se olvidó de mirar atrás una vez que comencé a desvanecerme. Ese fue su error. El acuerdo prenupcial había sido idea suya, cuando pensaba que yo tenía más que perder. Acorazado dijo, hermético, pero la arrogancia engendra supervisión. Y había estudiado cada cláusula como si fuera una escritura. Enterrada en la jerga legal estaba la clave. Todos los activos construidos de forma independiente, sin fondos de Sinclair, eran míos. Entonces construí una plataforma tecnológica sencilla y brutal, en parte motor de inteligencia artificial, en parte sistema de seguridad. Una empresa que nadie vio venir. No puse mi nombre en ninguna parte, lo canalicé a través de socios silenciosos, LLC, envueltas en LLC. Cuando Bell se dio cuenta del valor, la valoración era de cientos de millones y legalmente enteramente mía. En casa me convertí en un fantasma, obediente, distante. La dejé pensar que había ganado, que estaba roto. Besé su mejilla cuando fue necesario, asentí en las reuniones, usé los trajes que ella presentó, pero detrás de mis ojos ya me había ido, los abogados estaban listos, los comunicados de prensa redactados, cuando golpeara sería quirúrgico, sin gritos, sin sangre, solo ausencia, del tipo que hace eco, y luego vino la cena, la reunión que había suplicado, dijo que era urgente, dijo que estaba en peligro, la dejé hablar, observó las grietas que se extendían por su pulido rostro, intentó invocar la vieja magia, las lágrimas, el tacto. Ella todavía pensaba que esto se podía salvar, que el hombre frente a ella todavía la amaba. Me quedé de pie mientras el capuchino se enfriaba. No sobrevivirás a esto, dijo en voz baja, furiosa. Sonreí. Ya lo he hecho y salí a mi vida. El silencio fue lo primero que noté. No hay listas de reproducción seleccionadas zumbando a través de los parlantes del techo. No hay agentes de relaciones públicas deambulando por los pasillos, ni Belem ensayando su próxima actuación, solo silencio. El ático se alzaba muy por encima de la ciudad, con el cristal y el acero envueltos en el cielo. Mi cielo. El sol se derramaba sobre los pisos que había pagado con mi propia sangre y brillo. El papeleo había terminado esa mañana, divorcio finalizado, bienes asegurados, imperio intacto. La libertad no parecía un triunfo, se sentía como oxígeno. Bell lo intentó, por supuesto. Una docena de llamadas, mensajes de texto cargados de veneno y nostalgia. Las filtraciones de prensa me pintan como inestable, infiel. Asistió a podcasts, vistió colores más suaves y lloró en el momento justo, pero algo había cambiado, la gente ya no escuchaba de la misma manera, su alcance se estaba reduciendo, no respondí, no lo necesitaba. Una noche me paré en el balcón, whisky en mano, observando la ciudad extenderse debajo de mí como una placa de circuito. Mi teléfono vibró con ofertas, inversores, periodistas, viejos amigos oliendo dinero nuevo. Lo apagué. Por primera vez en años no estaba planificando, calculando ni defendiendo. Yo solo estaba quieto, la ira se había enfriado, el fuego había desaparecido, todo lo que quedaba era espacio. No levanté mi copa por nadie en particular, no para vengarse, ni siquiera para sobrevivir. A la reconstrucción, a mí. La tinta de la sentencia de divorcio apenas se había secado cuando firmé el siguiente conjunto de papeles. Esta vez no se trataba de protección o estrategia, se trataba de un propósito. La Fundación Evelyn, llamado así en honor a mi madre, la mujer que trabajaba turnos dobles, arreglaba microondas con cuchillos para untar y aún encontraba tiempo para enseñarme básico en una computadora portátil antigua que compró en una venta de garaje. No fue glamoroso. Codificación en un remolque oxidado con plástico sobre las ventanas, pero fue mágico. Ella creyó en mí antes que nadie. Así que lo construí en su honor. Una organización sin fines de lucro para niños que lucían como yo antes. Campamentos de programación gratuitos en escuelas con fondos insuficientes. Becas para niñas y niños que tenían grandes ideas, pero no tenían ancho de banda. Maestros que entendieron lo que significaba enseñar con las dos manos atadas. Bell siempre ponía los ojos en blanco cuando hablaba de este sueño. No eres un salvador, decía,
Céntrese en el impacto real, dinero real. Pero esto era real, el tipo de real que no se puede medir en clics, aplausos o patrimonio neto. Una tarde caminé por el primer campamento en Newark, niños encorvados sobre sus computadoras portátiles, con los ojos muy abiertos, riéndose cuando sus pequeños programas finalmente funcionaron. Una niña de unos 10 años me mostró un juego que había creado en el que un gato esquivaba la lava. Tenía muchos errores, le dije que era brillante. Ella sonrió como si acabara de lanzar SpaceX. Más tarde, de vuelta en el ático, me senté junto a la ventana y miré el horizonte que solía tener Bell. Mi reflejo me devolvió la mirada, más viejo, más nítido, pero castigado. Ya no se trataba de borrar a Bell, se trataba de construir lo que ella nunca pudo entender. Legado no tiene que gritar, a veces simplemente le enseña a un niño cómo escribir su primera línea de código. Todo empezó con helado. Ni mediación, ni visitas supervisadas, ni niñeras calladas. Solo yo, un banco del parque y dos niños tratando de descubrir si su padre todavía era real. Luca agarró su cucurucho de vainilla como si fuera a desaparecer. Maddie se sentó rígida a su lado, con gotas de arcoíris goteando sobre su vestido. Fueron cautelosos y educados, como si yo fuera un maestro sustituto y no su padre. Bell les había dicho que estaba trabajando en las cosas, lo cual supongo que era su manera de decir perdí, pero no discutí. Acabo de aparecer. Todos los fines de semana, sin asistentes, sin agenda, solo nosotros. Ese día no revisé mi teléfono, no hablé de negocios, dejé que Luca explicara su obsesión con las modificaciones de Minecraft. Deja que Maddie me trence los dedos con hilo de neón y me cuente la trágica saga de un unicornio de peluche llamado Sparkles. Escuché, realmente escuchado. Cuando los conos desaparecieron y el sol se puso, se habían acercado un poco más. ¿Podemos hacer esto de nuevo? Maddie preguntó con voz suave. Sí, dijo Luca rápidamente, pero la próxima vez nada de palomas. Esa parecía demonio. Me reí, de esas que empiezan profundamente y te sorprenden. Lo haremos una tradición, dije. Y oye, ¿cómo se sienten ustedes dos con respecto a Italia este verano? Sus ojos se iluminaron. Bell siempre había hablado de la Toscana como si fuera un accesorio. Vino, spas, publicaciones seleccionadas. Pero quise decir algo diferente. Helado en los callejones, ruinas romanas, pizza que se come con las manos, no con tenedores, un viaje para nosotros, la versión del sueño que ella nunca vio. Ellos asintieron furiosamente, ya conspirando, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba reconstruyendo una vida rota, estaba construyendo algo nuevo, con dedos pegajosos y segundas oportunidades. Absolutamente, aquí está Legado en Movimiento, la conferencia seguido por Chispa, Conociendo a Noé. La energía cambia hacia el triunfo y el poder silencioso, con la emoción corriendo bajo la superficie. Las luces se atenuaron, se hizo el silencio. Entonces mi nombre resonó en el auditorio como un veredicto. Subí al escenario sin notas, sin teleprompter, solo un latido del corazón y 10.000 ojos, real. El nombre brillaba detrás de mí, nítido y limpio, latín, verdad. La ironía no pasó desapercibida para mí. Me aclaré la garganta. Cuando comencé a construir Vero, no estaba pensando en cambiar el mundo. Estaba tratando de sobrevivir. Un latido. La verdad es que había pasado años viendo cómo el poder distorsionaba los hechos, tergiversaba las narrativas y controlaba la información. Lo viví y sabía que si me podía pasar a mí, le podía pasar a cualquiera. No nombré a Bella, no lo necesitaba. Los fantasmas no merecen ser focos de atención. Lo que construimos no es simplemente otro motor de datos. Vero trata de devolverle a la gente sus historias, sin filtrar, cifradas y de su propiedad, ya seas periodista, artista o un niño con un sueño y una computadora portátil rota, tu voz debe ser tuya. Los aplausos aumentaron. Lo dejé pasar como una ola, anclándome en la pausa. Cuando salí del escenario, la prensa era una tormenta, parpadea. Preguntas,
micrófonos introducidos en mi espacio personal. ¿Es esta plataforma una respuesta al colapso de la empresa de relaciones públicas de su ex esposa? ¿Son ciertos los rumores sobre la salida a bolsa de Vero este año? ¿Qué opinas de la reciente declaración de Bell Sinclair llamando a tu fundación Caridad Performativa? Sonreí. No la sonrisa del lobo del restaurante, no la cautelosa de los tribunales, solo paz. No hay comentarios sobre el pasado, estoy concentrado en lo que viene. Una mano me dio una palmada en el hombro. Sabía que lo lograrías. Me volví. Cuando mi mejor amigo de la universidad, que ahora dirige una startup en Berlín, a su lado Silas, mi hermano, recién salido de rehabilitación y más claro de lo que lo había visto en años. Nunca debiste jugar como suplente, dijo Silas. Bienvenido a la voz principal. Nos reímos, fuerte, real. Bell estaba en algún lugar entre bastidores, tal vez mirando, quizás no, pero hoy su silencio era irrelevante. Este ya no era su escenario, era mío. La azotea bullía de champán y palabras de moda, y la ciudad brillaba abajo como un código esperando a ser descifrado. Me quedé al borde de todo, bebiendo una cerveza de jengibre, tratando de procesar las consecuencias. Ahí es cuando Noé se acercó, sin tacones, sin entrada demasiado estilizada, solo botas, una chaqueta limpia y ojos que veían a través del ruido. Me gustó tu charla, dijo simplemente, no el pulido, la parte sobre la verdad. Asentí. Gracias, la mayoría de la gente simplemente pregunta sobre los plazos de la OPI. Dirijo una iniciativa de tecnología cívica, de código abierto, de base. He estado luchando por la transparencia en las elecciones locales. Estás resolviendo en el sentido ascendente lo que nos estamos ahogando en el sentido descendente. Ella no sonrió para complacer. Ella sonrió porque importaba. No hubo coqueteo. Sin inclinación de la cabeza, solo fuego se encuentra con fuego. Hablamos sobre códigos, políticas y cómo las plataformas dan forma a las personas. Ella escuchó como si lo dijera en serio. Escuché de nuevo. Cuando ella se alejó, no hubo ninguna promesa, justo posibilidad. Y después de todo lo que había perdido, eso fue suficiente para encender una chispa. Absolutamente. Aquí está tu escena final, diseñado para aterrizar con peso, paz y una tranquila sensación de poder ganado. Cierra la historia con resonancia y deja al lector con una imagen duradera. Perdí mucho, un matrimonio, una versión de mí mismo, tiempo que nunca volveré, pero sentado aquí ahora, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas a la tierra, lo veo tal como fue, no una caída, sino un desprendimiento. El nombre de Bella ya no resuena como antes, solo un leve susurro en la parte trasera de un museo que ya nadie visita. Su imperio se desmoronó, no con escándalo, sino con silencio. El mundo siguió adelante, yo también. Los niños están adentro, acurrucados en un fuerte de mantas hecho con mantas de diseño que han convertido en velas piratas. Sus risas se filtran a través de las puertas corredizas como música, real, caótico, vivo. La Fundación Evelyn acaba de inaugurar su tercer campus. La plataforma de Vero está creciendo más rápido de lo que proyectamos. Y por una vez, el crecimiento no parece correr. Se siente como una llegada. Me siento en el balcón, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en la mano, sin abogados, sin guiones, solo tinta, aire y la verdad, no del tipo que solía tragar, del tipo que tengo ahora. Entra una brisa cálida y llena de promesas de verano. Tomo un sorbo de whisky. La quemadura es suave. Bienvenido. Esta vida no es perfecta, es mío. Escribo la primera línea, no para el mundo ni para la prensa o las publicaciones, sino para mí. Y a medida que las palabras toman forma bajo mi mano, me doy cuenta de que ya no escribo sobre ella. Estoy escribiendo sobre qué viene después. Algunos incendios no te destruyen, queman todo lo que no es real.